Jefe de oficina asesora jurídica, tengo delegada la función de adelantar los procesos sancionatorios contractuales de la entidad, lo cual ha sido una experiencia supremamente enriquecedora, pero también supremamente compleja desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la técnica jurídica que se debe aplicar en él. Tiene un marco legal supremamente amplio. Tiene el artículo 17 de la ley 1150 y el artículo 86 de la 1474, donde el artículo 17 de la ley 1150 pues obviamente nos lleva al principio de aplicación de debido proceso en aquellas multas que se hayan pactado para culminar al contratista, y es donde encontramos el primer inconveniente como entidad estatal. Si todas las multas que se pactan dentro de los contratos son de naturaleza sancionatoria o existen algunas de naturaleza compensatoria que no deban agotar un debido proceso y se apliquen de manera automática. De manera personal, considero que lo importante es que el contrato sea claro en la naturaleza de la multa que se establezca dentro del tal. ¿Esto qué quiere decir? Que si puede haber multas de naturaleza compensatoria que no tengan que agotar un debido proceso y no tengan que agotar todo el artículo 86, y aquellas de naturaleza sancionatoria que, como le envías, tiene una resolución donde existe un listado de multas taxativas, aparte de las que se establezcan dentro del contrato, que deben agotar artículo 86 y debido proceso para la defensa del contratista. ¿Qué ocurre al interior de una entidad como el INVIAS? Y ante una entidad donde es una jurídica la que debe adelantar un proceso administrativo sancionatorio contractual. Por lo general, el apoyo más importante que se tiene, obviamente, es el área técnica y en aquellos contratos de obra, las interventorías. Y esa es la razón fundamental por la cual el artículo 86 arranca diciendo que si se evidencia un posible incumplimiento por parte de un contratista, se debe entrar a citarlo, se le deben explicar de manera clara y expresa cuáles son los hechos que se le pueden llegar a imputar sobre un posible incumplimiento, y se debe allegar el informe de interventoría o de supervisión sobre el cual se basan los hechos por los cuales se está citando. Esta es la razón por la cual al interior del INVIAS el impulsador de un proceso sancionatorio contractual no puede ser la oficina asesora jurídica, sino sus unidades ejecutoras y los interventores que interactúan con ella. En ese momento se hace la citación y es el primer inconveniente que tenemos. ¿Por qué? La norma nos dice que se puede citar de la manera más rápida posible atendiendo las obligaciones, pero tenemos jurisprudencia que dice que debemos respetar los 15 días hábiles. Es razón por la cual, como jefe de oficina jurídica, lo primero que hago es analizar el posible incumplimiento al cual me estoy enfrentando y ver qué tipo de aplicación le debo dar. Si debo respetar los 15 días hábiles para que se pueda hacer una presentación, para que se pueda hacer una preparación de descargos extensa, o si debido al tipo de obligación al cual estoy citando al contratista, le doy un tiempo muchísimo más corto, porque obviamente el objetivo dentro de la ejecución contractual y una multa pues es combinar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Caso diferente es si estamos hablando de cumplimientos definitivos que lógicamente se tienen que dar después de la ejecución contractual. Después de esta citación nos encontramos con una audiencia que está regulada en el artículo 86 de la ley 1474, la cual, como lo dijo el doctor Felipe Vivero, es cierto, cualquiera que lo lee de manera desprevenida piensa que en una sola audiencia se va a poder agotar todo el procedimiento sancionatorio contractual, lo cual así se dedicara, o por lo menos como operadora sancionatoria contractual dentro del INVIAS desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche sería prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque empiezan a suceder un montón de cosas y acontecimientos alrededor de cada una de las audiencias, donde lo primero que tengo que enfrentar es si llega una defensa jurídica. Si llega una defensa netamente jurídica, estoy enfrentándome ante nulidades, estoy enfrentándome ante solicitudes de pruebas en la cual existen discusiones y se pueden hacer de manera previa a los descargos o de manera posterior a la presentación de descargos.
Y eso hace que muchísimas veces los abogados que defienden a los contratistas empiecen a presentar nulidades y nulidades y nulidades, lo cual hace que se dilate demasiado el proceso. Y aparte de que se dilate el proceso, que se pierda un poco de cuál es el espíritu propio de este proceso sancionatorio contractual, que es uno, que el contratista cumpla, y dos, realmente ver desde el punto de vista técnico si hubo cumplimiento o no hubo cumplimiento, y en caso de que no haya cumplimiento, saber si de verdad existe un rompimiento del nexo causal que exonera de responsabilidad al contratista. Razón por la cual empieza a ver la aplicación de todos los artículos del CEPAC en concordancia con el Código de Procedimiento, con el Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque muchísimos empiezan a dar aplicación al artículo 47 del CEPAC. Artículo 47, que habla de los procesos sancionatorios, olvidando que el mismo artículo dice que para aquellos procesos sancionatorios que tienen una regulación especial se debe aplicar este. Razón por la cual en este caso, o por lo menos a criterio de la Oficina Asesora Jurídica del INVIES en esta administración, no se da aplicación al artículo 47 del CEPACA, sino se da aplicación al artículo 86 de la Ley 1474. Pero si ustedes se han dado cuenta, solamente tiene 4 literales y tiene un parágrafo. Razón por la que cuando no se encuentra regulado nada en esto, entonces el operador jurídico contractual debe acudir a las normas generales del CEPACA, y si no encuentra regulado la materia dentro de las normas generales del CEPACA, tiene que dirigirse al Código General, tiene que dirigirse al Código Contencioso, a la parte especial del Código Contencioso Administrativo, y si ahí tampoco la encuentra, se debe ir entonces al Código General del Proceso. Razón por la cual, a través del proceso contractual, existen una serie de interpretaciones tanto por parte de los abogados de los contratistas como por parte del operador jurídico mismo, que en algún momento puede llegar a tener incertidumbre sobre lo que debe o no debe aplicar en determinado momento. Después de eso viene la presentación de descargos. La presentación de descargos de los contratistas, vuelvo y repito, puede ser de naturaleza jurídica o puede ser de naturaleza netamente técnica, la cual hace que siempre tenga que ir de la mano el acompañamiento de la unidad ejecutora y de las interventorías. Esto es muy fácil cuando el contrato está en ejecución o muy fácil cuando está en fase de liquidación. El problema es cuando nos encontramos ante un proceso administrativo sancionatorio contractual por estabilidad y estamos prácticamente ya a puertas de los 5 años. La interventoría prácticamente puede no existir, y dentro de la propia entidad, la unidad ejecutora ha tenido tan alta rotación de los funcionarios públicos que encontrar la información al respecto o encontrar el apoyo técnico que necesita uno como operador jurídico de esta naturaleza de actuaciones administrativas se vuelve un poco más complejo, y toca realmente acudir a la parte probatoria, que viene después de los descargos. Dentro de la presentación de los descargos dice la norma que el contratista o su garante pueden pedir explicaciones, pueden aportar pruebas y pueden controvertir las presentadas por la entidad. Es dentro de lo cual, como operadora jurídica de proceso sancionatorio contractual, hago un análisis frente a lo que se ha presentado por parte del supervisor o por parte del interventor, para hacer un cotejo real de si existen dudas desde el punto de vista técnico, porque las jurídicas suelen hacerse de la parte de fondo para resolver el acto administrativo de fondo, para determinar si existe rompimiento o no existe rompimiento del nexo causal por parte del contratista. Este es el segundo problema que encuentro para poder desarrollar una audiencia corta, porque obviamente en el momento en el que hay solicitud de pruebas o en el momento en el que me llegan pruebas, pues obviamente de naturaleza documental, la audiencia por lo general tiene que suspenderse para que se entre a hacer un análisis desde el punto de vista del CEPACA en su parte general, desde el punto de vista del CEPACA en su parte del contencioso administrativo y desde el punto de vista del Código General del Proceso, de cómo darle una aplicación a la prueba
de manera tal que me lleve a un convencimiento de saber si realmente hubo un incumplimiento y saber realmente en cabeza de quién está la responsabilidad. Pero viene la línea que es muy complicada de manejar por parte de la entidad estatal, y es que tengo que ser lo suficientemente objetiva para tomar la decisión, pero no puedo olvidar también que soy parte de la entidad y que soy parte del INVIES. Razón por la cual, desde el punto de vista personal, lo que hago es mirar el convencimiento al cual me llevan las pruebas. Obviamente no puedo actuar como un juez, razón por la cual muchísimas veces los contratistas y obviamente sus abogados no están satisfechos con el decreto o rechazo de pruebas que se haga después de la respectiva solicitud o de la respectiva, o sea, las pruebas que se hayan allegado. Enfrentarse a esto es complicado porque muchísimas veces uno quisiera dar absolutamente todas las garantías que se dan dentro de un proceso judicial, pero esto es prácticamente imposible porque nosotros, al mismo tiempo que tenemos que dar la garantía del debido proceso como funcionarios públicos, y sé que muchos de los que están en este momento acá sentados lo son, saben que también debemos dar aplicación a los principios de función administrativa, dentro de los cuales está la celeridad y dentro de los cuales está la eficacia y está la eficiencia. Y si a eso le sumamos que tenemos todos los días una espada de Damocles donde se está contando el término de vencimiento de la garantía, y que después va a venir el control fiscal, el control disciplinario y, Dios no lo quiera, el control penal, y nos va a decir que por qué dejamos vencer una póliza en el momento en el que debíamos efectivamente siniestrarla. Y obviamente las aseguradoras no nos perdonan una sola ni nos perdonan un solo día. Inmediatamente entramos en términos de prescripción de esa acción, las aseguradoras levantan la mano, se apartan de sus contratistas y de manera clara y expresa dicen que no podemos siniestrar la póliza porque ha operado la caducidad. Esta es la razón por la que el operador tiene que dar cumplimiento a los principios de función administrativa, y no se pueden dar todas las garantías que un juez de la República daría, que es lo que muchas veces los abogados de los contratistas pretenden que suceda. Afortunadamente salió una sentencia, la C-034 del 2014, donde se estaba demandando la constitucionalidad del artículo 40 del CEPACA, que expresamente dice que sobre el decreto y rechazo de pruebas dentro de la actuación administrativa no proceden recursos. Algo que, si hay algún operador del proceso sancionatorio contractual acá, sabe que es prácticamente imposible hacerle entender muchas veces a los contratistas y a los abogados de los contratistas. Afortunadamente esa sentencia fue explícita en decir que nosotros, como funcionarios públicos, sí debemos respetar el debido proceso, que nosotros, como funcionarios públicos y como operadores de actuaciones administrativas sancionatorias y sancionatorias contractuales, sí debemos respetar el debido proceso, pero jamás nos equipara lo que es el debido proceso y el respeto al mismo de parte del juez de la República. Es absolutamente clara y expresa en decir que el artículo no es inexequible, porque precisamente como funcionarios públicos debemos aplicar celeridad y eficacia. Y esa es la razón por la cual nosotros no tenemos que dar absolutamente todas las garantías que per se los contratistas muchísimas veces dentro de los procesos sancionatorios pretenden hacer valer. Después del decreto de pruebas y después de la discusión que ya les dije que uno tiende a tener, entramos a una parte donde los funcionarios públicos patinamos, porque obviamente no es nuestra experticia y es la valoración precisamente de las pruebas que existen dentro del expediente sancionatorio. Ha sido un ejercicio de aprendizaje, de conocer lo que los litigantes, que tienen todo mi respeto, hacen todos los días, y es encontrar definitivamente aplicación a la columna vertebral de lo que para mí ha sido el derecho desde que empecé mi carrera, y es la aplicación de las obligaciones y de la responsabilidad dentro de las mismas. Me encanta aplicar la teoría del cumplimiento de todos los elementos de la responsabilidad. Es el primer análisis que siempre hago, y frente a él ver si, después de haber el cumplimiento de los 4 elementos de
de la responsabilidad, existe algún rompimiento del nexo causal por las causales que pues me imagino que la mayoría de acá somos abogados conocemos. Y después la expedición del acto administrativo. El acto administrativo se prepara, el acto administrativo prácticamente se lee en audiencia y tiene recurso de reposición. La mayoría de las veces es presentado por cada uno de los participantes dentro de la audiencia. En principio el artículo dice que debe ser sustentado en la misma audiencia. Yo, dentro de mi proceso contractual, no hago que hagan la sustentación de los recursos dentro de la audiencia, sino que permito que haya una presentación de los mismos de manera posterior y más adelante se resuelven los recursos de reposición. Muchas veces puede ser que se confirme, en pocas ocasiones se revoca, pero cuando hay que hacerlo, mi único consejo para los funcionarios públicos que están acá es preferible reconocer un error de esa naturaleza y revocar un acto administrativo que a todas luces con el recurso y su sustentación nos pudo demostrar su ilegalidad, pero también hay que tener la suficiente valentía de mantenerse cuando definitivamente hay que aplicar la multa o hay que aplicar el incumplimiento definitivo para un contratista. Estas son las herramientas que nos da la ley y estas son las herramientas que debemos utilizar. Y los invito a que cada vez estudiemos más y más este proceso. Es un proceso nuevo, es un proceso complicado, pero es un proceso también que da muchísimo aprendizaje. Gracias.